bendiga, mis amados hermanos, este bonito martes 21 de junio del 2022. Y bueno, hermanos, pues estamos en nuestro estudio de cartas generales. Acuérdense que estamos haciéndolo de manera breve, pero bueno, queremos que de manera sustancial se lleve usted una gran bendición. Prepare su Biblia, hermanos, y pues vamos a continuar, hermanos, y pidámosle a nuestro Dios dirección, ¿verdad? Para que sea para su gloria también. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te agradecemos infinitamente, Padre, todas las cosas que nos das. Gracias, Dios, porque nos das tu palabra, porque ella nos es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias, Dios. Bendícenos en este breve estudio, Dios, de cartas generales, en este maravilloso pasaje de la carta a los Hebreos del capítulo 9. Bendícenos, guíanos con tu Espíritu Santo, para honra y gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, mis amados hermanos. Y bueno, no sé si usted recuerde, hermano, que empezamos un tema desde el capítulo 8 que se tituló Jesús, sumo sacerdote y sacrificio. Decíamos que era la primera parte, ¿verdad? Parte 1, que abarcaba básicamente el capítulo 8, y esta es la segunda parte de este tema general, de esta sección, Jesús, sumo sacerdote y sacrificio, y abarca todo el capítulo 9, y vamos a empezar, hermanos, con los versículos del 1 al 5, que va dentro del inciso de este tema, que se llama el santuario terrenal. Abarca los versículos del 1 al 10, pero vamos a ver los versículos del 1 al 5, que es el punto número 1 del inciso D, que dice el primer pacto y el tabernáculo. Vamos a hablar, hermanos, vamos a estudiar básicamente lo que nos dice el autor en este punto, en estos versículos maravillosos. Hermanos, cada capítulo de la epístola a los Hebreos tiene su propio mensaje central. Por ejemplo, hermanos, mire, en el capítulo 5, Cristo es superior a Aarón, el sumo sacerdote. En el capítulo 7, Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y en el capítulo 9, Cristo se ofrece a sí mismo como sacrificio una vez para siempre. Y bueno, este tema lo venimos, como decimos coloquialmente, arrastrando desde el capítulo 8. Si bien, hermanos, el tema del pacto ha llegado a ser a estas alturas parte integral de la epístola, el escritor debe de todos modos ligar este tema con la exposición continuada del sacerdocio de Cristo. En el capítulo 9, el escritor de Hebreos reúne estas dos hebras y las entreteje para formar un gran diseño. Entonces, él describe, hermanos, la construcción del tabernáculo en el periodo del desierto. Enumera los accesorios diversos que hay dentro del santuario y menciona, fíjese bien, el lugar santísimo con el arca y los querubines. Versículo 1, vamos a ver, hermanos, vamos a ver qué dice el versículo 1. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas del culto y un santuario terrenal. Hermanos, en el último versículo del capítulo anterior, el escritor de Hebreos contrasta el antiguo pacto con el nuevo. Consistentemente, él llama al antiguo pacto el primero. En los versículos 7, versículo 13 del capítulo 8, y luego comenzamos en que estamos ahorita, versículo 1, 15 y 18. Dado que ya ha hablado acerca del tabernáculo que se le mandó a Moisés construir, versículo 5, él tiene ahora que mostrar la conexión existente entre pacto y tabernáculo. Ok, entonces, como teólogo capacitado que es, hermanos, no, porque es impresionante este autor, el escritor tiene las escrituras del Antiguo Testamento a la mano. Entonces, el primer pacto había sido confirmado por el pueblo de Israel justamente antes de que Moisés recibiese el modelo para la construcción del tabernáculo, Éxodo 24. El modelo del tabernáculo y su contenido, las reglas del culto y la construcción del santuario terrenal se encuentran detallados en los capítulos subsiguientes. Entre paréntesis, el adjetivo descriptivo terrenal
debe ser considerado como contrapartida de la descripción más grande y más perfecta que se le adjudica al tabernáculo no hecho por el hombre. El pacto, dice el escritor, incluye dos elementos. Inciso A, reglas para el culto. Dios, hermanos, no dejó que la práctica del culto fuese determinada para la ingeniosidad o por la ingeniosidad de los israelitas. Junto con el modelo del tabernáculo, Dios también le dio a Moisés detalladas ordenanzas para el culto. Lo vemos en el capítulo 29 y 30 del libro de Éxodo. En otras palabras, hermanos, Moisés les transmitió a los israelitas las reglas instituidas por Dios para el culto. Inciso B, santuario terrenal. Las reglas del culto y la orden para el levantamiento del santuario se encuentran estrechamente vinculadas en Éxodo del capítulo 25 al capítulo 30. Y aún en Hebreos 1, las frases reglas para el culto y santuario terrenal se encuentran vinculadas por una partícula de conexión que se traduce y también. La palabra santuario puede haber sido escogido por dos razones de estilo, hermanos. El escritor usa el término tabernáculo en el versículo siguiente, pero a todo lo largo de su epístola evita emplear la expresión templo. Algunos expositores ven en esta elección de términos una clara indicación de que cuando el escritor escribió Hebreos, el templo ya había sido destruido. Otros expositores dicen que la elección tiene que ver con un uso de reducción de la temática a sus elementos básicos. El tabernáculo es el fundamento del templo. Aunque esta observación tiene sus méritos, el elemento determinante en la elección de términos que el escritor usa, al menos en lo que respecta a los capítulos 8 y 9, es la estrecha vinculación que existe entre la confirmación del pacto, Éxodo 24, y el mandato para la construcción del tabernáculo de los capítulos 25 al 27 de Éxodo. Mire qué interesante. Versículos del 2 al 4 del capítulo 9 de Hebreos dice: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Muy bien. El escritor, hermano, recogió la información para su descripción del interior del tabernáculo y de sus accesorios mayormente de pasajes como Éxodo capítulo 16, 25, 26 y capítulo 30, como también de Números 17. Hermanos, notemos que el escritor describe el tabernáculo como una estructura con dos compartimentos. El primero es llamado el lugar santísimo, el lugar santo, y el segundo es conocido como el lugar santísimo. Inciso A, el primer compartimento. Y vamos a quedarnos hasta aquí, hermanos, en este primer inciso, y luego posteriormente vamos a estar hablando de el segundo compartimento. Bueno, el primer compartimento, hermanos, en el lugar santo, el más grande de los dos compartimentos, se encontraban el candelabro, la mesa y el pan consagrado. El candelabro, según Éxodo 25, de los versos 31 al 39, era un artefacto exquisitamente labrado. Estaba hecho de 34 kilogramos de oro y consistía en una base y una columna de la cual se extendían 6 brazos, 3 hacia cada lado de la columna. En la punta de cada uno de los brazos y de la columna había copas decoradas como flores de almendro con brotes y flores. Según Éxodo 25:34, el candelabro estaba situado en el lado sur del lugar santo, según Éxodo capítulo 20, versículo 24. Éxodo 40, versículo 24. Entonces la mesa, hermanos, la mesa hecha de madera de acacia, era de aproximadamente un metro, 10 centímetros de largo por 70
centímetros de ancho. Estaba cubierta de oro puro, según Éxodo 25, del 23 al 24. Y el pan de la presencia, según Éxodo del 25 al 30, estaba colocado sobre ella. La mesa situada en el lado norte del lugar santo. Éxodo 40, 22. 12 panes que representaban a las 12 tribus de Israel se colocaban sobre esta mesa, según Levítico 24, del 5 al 9. Bueno, al pan se le llamaba pan de la presentación o pan consagrado. Usted recordará aquellos pasajes que hacen alusión cuando David entra, ¿verdad?, a este lugar, según Mateo 12:4, Marcos 2:26 y Lucas 6:4. El escritor de la epístola menciona a la mesa y al pan conjuntamente para indicar que eran cosas que iban juntas. Y hasta aquí le vamos a dejar, hermanos, porque hasta aquí vamos a hablar del primer compartimento. La siguiente semana, si Dios nos permite, estaremos hablando del segundo compartimento. Y así vamos a ir desarrollando, hermanos, toda esta exégesis que de alguna manera el escritor de la carta a los Hebreos hace en relación al nuevo pacto, hermanos, porque, bueno, hay que entender qué pasaba, o sea, qué eran estos artículos, qué eran estas cosas en el antiguo pacto con el nuevo. Entonces tenemos que irnos paso a pasito para cuando lleguemos a ese punto en el que el autor nos quiere llevar, bueno, tengamos gozo en nuestro corazón, hermanos, porque ya en el nuevo pacto entendemos más cosas. Vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos siga bendiciendo. Padre, gracias por estos versículos que son de bendición, que son llenos de tu gracia y que muestran el gran plan redentor que tenías desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Padre, porque ahora en el nuevo pacto podemos entender muchísimas cosas, Padre, sobre todo de lo que ocurría en el antiguo pacto. Gracias, Dios, por los escritores del Nuevo Testamento que tú levantaste y sobre todo inspiraste para guiarnos a tu corazón y entender tu santidad, tu voluntad y disfrutar de tu gracia. En el nombre de Jesús, que tu iglesia siga esforzándose en la lectura de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos, Dios me les bendiga. El día de mañana les espero a las 7 de la noche, hermanos, a las 7 de la noche en nuestro estudio de teología sistemática. Acuérdense que seguimos con el tema, la teología del pecado. Primero Dios, mañana cerramos con la temática de cuando los cristianos pecan. Es un tema muy, muy importante, muy interesante, porque de repente hay mucha confusión, sobre todo por descuidos. Algunos cristianos pecan o pecamos, ¿verdad? Muy bien, entonces no se lo pierda, miércoles a las 7 de la noche vía Zoom, el día de mañana. Y el jueves también tenemos nuestro estudio de Venid y Ved 2, ¿verdad? Estamos hablando ya terminamos de hablar de las luchas del creyente, estamos hablando de las cosas que son normales en la vida cristiana, cómo enriquecer nuestra fe, cómo alimentarnos espiritualmente y muchas cosas que seguramente le han de interesar para su vida cristiana. Y bueno, hermanos, no se dejen de conectar a sus actividades de estudio bíblico, ¿verdad? De departamentos, de oración. No deje de diezmar, no deje de ofrendar, no deje de participar en el reto príncipe. Y bueno, hermanos, esto ha sido todo. Dios me les bendiga. Un fuerte abrazo. Hasta luego, hermanos. Bye.